Bienvenidos a Libre por Todos, un podcast donde aprendemos juntos a vivir un poquito mejor mientras converso con gente que admiro. El tema de hoy está muy interesante y es que todos tenemos una banda sonora de nuestras vidas. Es un archivo gigante de canciones que nos acompañan y que están en nuestra memoria, pero que cuando escuchamos esas canciones nos llevan directo, instantáneamente, al punto exacto de aquel momento vivido, con lujo de detalles y todo. Y es que la música es el lenguaje supremo que trasciende las palabras y se adentra en los rincones más profundos del alma. La música nos hace bailar, nos hace trascender la tristeza, nos hace alegrarnos, cambiar de ánimos, nos hace compartir, reír, cantar, volvernos eufóricos, también compartir. La música nos acompaña en absolutamente todo, pero la música también puede sanar, no solo acá adentro, sino también físicamente, pues la música nos lleva más allá de las limitaciones terrenales. Y ahora sí, mi invitado para este episodio es el fisioterapeuta Meir Herrera, un profesional que se ha dedicado a buscar resultados extraordinarios en sus pacientes fusionando dos de sus pasiones, la música y la fisioterapia. En esta conversación, Meir nos enseña cómo influye la música en nuestro cerebro y de allí a todo nuestro cuerpo, creando reacciones increíbles y muy poderosas. También nos habla acerca de cómo se puede utilizar la música sumado a métodos comprobados para tratar a pacientes con Alzheimer y también con Parkinson. Además, Meir nos explica cómo podemos mejorar la memoria, influir sobre los estados de ánimos, aumentar la concentración y muchísimas cosas más beneficiosas para nuestro rendimiento y para nuestro cerebro. Ya lo decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche: sin música, la vida sería un error. Espero que disfrutes este episodio tanto como lo he disfrutado yo y también que aprendas mucho, así como he aprendido yo. Recuerda suscribirte si no lo has hecho aún y también activar la campana de notificaciones para que te diga cuando tenemos video nuevo en el canal. Pero también comparte, porque este tema nos interesa a todos. Y también recuerda comentar, porque tu comentario es muy importante para nosotros. Dime, por ejemplo, qué te pareció el episodio, qué te gustó más, qué comentarios tienes al respecto, o si quieres de repente sugerir algún tema que podamos tocar en el futuro, pues bienvenido también es. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Yo soy Alexis Villasmil y esto es Libre por Todos. Bienvenido a Libre por Todo, Meir Herrera. Gracias por aceptar la invitación y gracias por estar con nosotros hoy compartiendo tus conocimientos y tu sabiduría, Meir. Bienvenido. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias. A la idea, bueno, es compartir un poquito de lo que hemos aprendido, de las experiencias y, bueno, que le puedan servir también a los demás. Esa es la Así idea. es. Así es. Un gusto para mí tenerte porque precisamente el tema que vamos a tocar hoy es un tema que a mí me gusta mucho. Yo soy un melómano que creció en una familia donde había mucha música. Mi papá cuando joven cantaba, así que tenía colecciones de sus artistas favoritos. Mi tía le encantaba o la salsa o la música disco, te podrás imaginar. Y así sucesivamente todos mis tíos, mi mamá, etc. Entonces para mí la música es muy importante. Y después, más grande, me di cuenta que la música no solamente nos entretiene, nos hace, pues, nos sirve para enamorar sino que se queda con nosotros y genera recuerdos fuertes en nosotros, además de muchas otras cosas que vamos descubriendo en esta conversación. Pero me gustaría arrancar con el hecho de que eres un fisioterapeuta, ¿cierto? Exacto. Soy pero fisioterapeuta también, y cantante de ópera. Cantante de ópera. Ambas ¿Cómo es cosas eso? paralelas. Oye, sabes que al final siempre tuve un poquito, algunos fisioterapeutas me decían, pero de verdad, ¿tú te vas a dedicar entonces a la música? Los músicos me decían, bueno, pero ¿y cómo vas a hacer? ¿Tú te vas a dedicar a la fisioterapia? Al final logré juntar ambas cosas. He podido cantar, en Venezuela pude hacer una carrera, pude cantar muchos títulos de ópera. También aquí he hecho algunos. Y bueno, la fisioterapia siempre ha estado solo 2 años, durante 2 años en Venezuela, que digamos hubo mucha actividad con la música. Detuve por esos 2 años la fisioterapia, me dediqué solo a cantar. Luego, paralelamente, he podido llevarlos a los dos de la mano, lo cual ha sido maravilloso. Me ha servido para los pacientes y me ha servido para mí. Y eso nos vas a contar que yo sé que hay mucha
muchas cosas interesantes dentro de tu experiencia profesional. Oye, ¿y cómo haces tú? Porque ahora estás en Italia y Ahora está en entonces Italia. estás en un país que tiene, oye, una historia lírica muy interesante, muy rica y con muchos artistas de renombre, pero que al mismo tiempo tú estás en este momento en el que no sé si estás atendiendo a tus pacientes y te agarras un ratico para ir a cantar en un sitio. ¿Cómo haces para trabajar en las dos pasiones que tienes? Mira, realmente ahorita yo digo que entré en otra etapa. Ajá. Otra etapa. Realmente yo tengo en Italia 4 años. Entonces, en ese periodo ha sido de los cuales, de esos 4 años, 2 de ellos de pandemia. Entonces, ha sido un periodo un poco de adaptación, un poco de aprendizajes. Digamos que pude cantar, por ejemplo, Rigoletto, he hecho algunos conciertos, pero no ha sido quizá con la frecuencia que lo hacía en Venezuela, que lo hice durante muchos años. Igualmente, la parte de fisioterapia. Digamos que ahorita, sobre todo, estoy trabajando en la parte postural y con una técnica de rehabilitación que se utiliza para el Parkinson. Digamos que esos han sido los dos puntos fuertes con los que he estado trabajando aquí. Entonces, realmente no ha sido difícil manejarlos. De hecho, yo digo que esta etapa ha servido también un poco para ponerse al día, para estudiar, para aprender más cosas. Ha sido de adaptación. Ha sido unos 4 años interesantes. Siempre, todo el que emigra sabe que siempre con sus dificultades, pero muy interesante, de muchos aprendizajes. Y como yo le digo a muchas personas, los que no tenemos la suerte de poder tener un laboratorio para digamos, para investigar, para saber, para conocer, nos utilizamos a nosotros mismos como laboratorio y este ha sido un periodo de aprendizaje conmigo mismo. Tú sabes que ahora que nombras eso, porque tú ilustras con eso de no tenemos laboratorios, entonces nos ponemos a nosotros mismos para experimentar. Me da mucha risa porque yo tengo esa práctica en mí, pero como natural, no la aprendí, sino que yo me dispuse a entenderme, principalmente yo, cuando estoy en cierta situación, angustia. Hoy, por ejemplo, temprano en la mañana pasé por una situación que yo decía, esto que siento viene de dónde, era como un malestar, ¿no? Entonces yo decía, esto que viene, y me someto, ¿no? A la Mm, experimentación del sentimiento, sentirlo para ponerle un nombre. Ah, esto es rabia, esto es tristeza o lo que sea, ¿no? Y luego que ya exactamente. lo detecté, ¿y qué me lo ocasionó? ¿Qué fue lo que escuché? ¿Qué mensaje leí? ¿Qué llamada recibí? ¿O qué me pasó? ¿No? ¿Qué pensamientos estuve cultivando? Mi esposa, yo le explico lo que yo hago. A veces lo hago por empatía, imaginando que me Ujú. pasa algo y experimento. Y mi esposa me dice que si estoy loco. Es que tú estás No, es loco. súper. Así, y yo le digo, oye, no es locura, sino es un poquito entender cómo es que funcionamos. O sea, lo hago yo, que Así no quiere es. decir que así sea el resto de la humanidad, pero si lo hago yo, lo entiendo. Y si veo a alguien en una situación similar, puedo entenderlo o acercarme, ¿no? A lo que pueda estar sucediendo. Es más que todo una Sí. práctica de empatía. Sí, pero es muy, muy útil y muy interesante. Yo de verdad que en eso me identifico contigo porque eso, de hecho, hay una psicóloga que a mí me gusta mucho, una neurocientífica llamada Lisa Feldman Barrett, que ella dice eso que tú acabas de decir, que a las sensaciones, a eso que sentimos, a eso que tenemos que tratar de darle la mayor cantidad, o sea, buscar nombres precisos, buscar detalles de lo que nos Ajá, sucede, porque no funciona para resolver, no funciona el me siento mal, no basta el me siento mal. Yo creo exacto. que, y en eso me gusta mucho, ella dice que hay que tratar de eso, de ponerle nombre, de identificar qué es exactamente lo que siento, dónde lo siento, qué me pasa, y eso facilita las soluciones. Entonces, ahí me identifico contigo mucho, la verdad. Oye, tal vez salió natural la práctica y resulta que sí, es válido. Sí, sí, Entonces, es muy sí, válido. a veces pienso yo en la experiencia que no es mucha dentro de esta área en la que estoy hoy día y a partir de escribir el libro y eso, que me he dado cuenta que sí se nos dificulta mucho. Digo se nos para generalizar, ¿verdad? Sí, sí. A las personas en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, lograr entender
el origen de las emociones, o sea, ¿por qué me siento como me siento? Y, Ujú. y hablo específicamente de los procesos negativos, entre comillas, negativos, porque esa es la etiqueta que le hemos puesto. O sea, precisamente porque creo que son el momento ideal para el aprendizaje, ¿no? Pero Así hemos es. dado la etiqueta de negativo. Entonces, preferimos darle la espalda. Como duele, como incomoda, como no es socialmente aceptable, como puedo ser no grato para acompañar a alguien, prefiero callarlo, disimularlo, enterrarlo por allá y tratar con esfuerzo de ser otra cosa. Así es. Usualmente evitamos sentir lo negativo, ¿no? Estamos como en una especie de automático. Sí, porque además traemos una carga grandísima de aprendizajes viejos, de cosas que nos dijeron desde niños y dependiendo del sexo, si somos hombres, entonces aún más difícil para poder expresar, para poder darle un nombre a lo que pasa, para decir, no sé, porque siento que tengo ganas de llorar. Eso es muy difícil escucharlo, ¿no? Porque es eso, tenemos una carga muy grande y sin embargo es lo necesario. No somos psicólogos ni tú ni yo, eso lo saben los expertos, pero es lo necesario para identificar, porque pasa con todo, sucede con todo. Si nosotros no estamos claros en qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, es muy difícil darle solución en cualquier ámbito, en cualquier cosa. Un tratamiento de rehabilitación, ¿qué es lo fundamental? El diagnóstico, la Claro. evaluación. Si tú no evalúas bien, tú puedes hacer una evaluación equivocada y resuelves el problema equivocado. Entonces, es un poco así, ¿no? Hay un dicho que dice, no, ¿cómo te vas a sanar si no sabes de qué te Exacto, vas a sanar? Algo así. O sea, si tú no sabes cuál es la causa, aquello que te está generando el malestar, pues difícilmente te puedas sanar, porque si no sabes a qué abordar o qué tratar, pues es exactamente. muy difícil hacerlo. Oye, entonces Sí. es fisioterapia, trabajas con toda la Sobre parte de todo la parte rehabilitación. neurológica. Sí, pero Ah, digamos, pero los mira, últimos años han sido en el área neurológica y desde que llegué aquí, mucho énfasis en la parte postural, que además es muy interesante, ¿a qué y se refiere, con a qué se tratamiento. refiere lo de postural? Digamos que es tratar de hacer tu postura funcional, tratar de que la postura que tienes, la que asumes, no te produzca daños, ¿ok? Porque Ok. inicialmente, cuando uno pensaba en postura, cuando se habla de postura, se habla de tú sabes, una esfinge egipcia perfecta, derecha, y no, realmente no se trata de eso. Eso ya es una parte quizá Oh, estética, una parte personal, eso es algo muy particular. Cuando hablamos de postura, hablamos de aquella que te permite ser funcional sin que te produzca dolores, sin que te produzca daños, digamos que puedas realizar tus actividades con el menor esfuerzo y la mayor efectividad posible. De eso pero, hablamos en postura. ok, entonces no necesariamente tiene que ser la postura recta, sino la más cómoda para mí. Eh, La más funcional y menos funcional. dañina. Más Porque, ¿sabes funcional qué y menos sucede? dañina. Mm, Sí, ¿sabes por qué? Porque muchas veces vemos una persona que quizá tiene una postura que no es la que nos parece estéticamente bien, quizá con una pequeña flexión y resulta que es una adaptación al trabajo que le permite ser muy funcional en el trabajo, que no le causa problema, que tiene una vida normal porque tiene estabilidad, tiene flexibilidad, tiene fuerza, tiene resistencia. Si tenemos todo eso, entonces no, digamos, es funcional, no tenemos que estarla cambiando porque nos parece, sino para él le funciona. Entonces no hay una postura generalizada, sino que digamos que depende de cada persona, de su pero si, estructura. si aplicas, por ejemplo, corrección de postura en caso que se necesite por Sí, alguna razón específica. absolutamente, Ok, ok. absolutamente. Eh, Anteriormente hablé en otro encuentro que tuve, hablaba de todo lo que produjo en la pandemia. Este fue un periodo, sobre todo ese primer año, donde todos los fisioterapeutas de la tierra tuvieron muchísimo trabajo Mm, por problemas posturales, por ejemplo, el trabajo sentado, el smart working. Eso trajo mucho problema porque obligó de una manera violenta, brusca, a adaptarse a posiciones para las cuales no estabas preparado. Entonces, en ese caso,
tenemos que corregir postura. Es verdad, es total verdad. Sí, la pandemia nos obligó a tener un ritmo de vida por un tiempo prolongado, que era una total novedad. De hecho, Así inclusive es. el sedentarismo también produjo Eh, sus efectos. Y como tú Terrible. dices, es verdad, mucha gente se vio en situaciones emocionales y físicas que realmente no tenían antes, pero la afrontaron por el cambio tan brusco que hubo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es- Y bueno, la unión de eso, de los problemas físicos con los emocionales, tenemos la tormenta perfecta, una bomba. no, te podrás imaginar, eso es lo que ha generado, sí. Bueno, yo lo veo, bueno, ojo, no estoy negando que se hayan suscitado problemas o nuevos, ¿no? En las personas a partir de allí, sí, pero sí creo que se provocó un cambio profundo. Hubo una, nos vimos forzados a tener que cambiar muchas cosas, inclusive la forma como pensamos y percibimos el entorno, la forma como trabajamos, la forma como ahora apreciamos ciertas cosas por haberlas perdido o porque las pusimos en perspectiva. Pero sí, es verdad. O sea, o generó una cosa por un lado y otra Sí. por el otro. Pero la Así pandemia es. vino a ser ¡chin! Para que todo el A mundo... marcar un punto, un hito. Exactamente, exactamente. El punto de referencia estuvo muy, muy interesante. Tú sabes que, Meir, habíamos dicho al principio que tú cantas, porque evidentemente te apasiona la música. Luego, ojo, estamos hablando de esta parte que tiene que ver en parte de tus actividades diarias como fisioterapeuta, pero es que también hay la parte que a mí me mueve mucho y me interesa de esta conversación es que tú dijiste que fusionabas tanto una cosa con la otra, o sea, la música y la fisioterapia en conjunto. Eh, Así es. yo hice una medio investigación acerca de los efectos de la música en el cerebro. No fue que yo desarrollé una teoría o algo, sino que busqué libros, publicaciones, etcétera, para... Sí, hay muchas cosas interesantes. Sí, y de hecho la busqué porque yo hacía unas reflexiones que publicaba llamada La Píldora y una la llamé Soundtrack. Y la Mm, llamé Soundtrack y podríamos abrir por allí esta parte. El ¿Cómo Soundtrack no? lo llamé así porque considero que todos tenemos un soundtrack particular de vida. Y ese soundtrack, Absolutamente. o sea, desde que somos niños, la música que nos acompañó en ese periodo, adolescentes, luego en las diferentes situaciones de adolescentes, luego de adultos, etcétera, hasta el día de hoy seguimos sumando canciones al soundtrack personal. Pero también me llama mucho la atención que como una canción, como una melodía, aunque no entendamos la letra, nos puede llevar inmediatamente a un momento específico con todos los detalles incluidos, las personas involucradas. ¿Y por qué sucede? Y vámonos ya para esa parte de la relación de música y cuerpo, cerebro en este caso. ¿Por qué nos lleva directamente como a revivir, si se quiere, emocionalmente, momentos específicos o personas Tal específicas? cual. ¿Qué es lo que sucede allí? Mira, yo quisiera comenzar por eso que dijiste, ¿no? Que desde niño estuviste rodeado de música, con música en tu casa, tu familia. Y bueno, eso hace una absoluta diferencia cuando comienzan esas etapas. De hecho, nosotros comenzamos a escuchar mucho antes que cuando que comenzamos a ver. ¿Ok? Lo primero, digamos, ya a las 18 semanas de gestado, ya nosotros comenzamos a escuchar, ya tenemos esa ventaja. Aún no vemos, aún no tenemos contacto con el exterior, sin embargo, hay ya una capacidad de escuchar. Y en base a eso, para que veas cómo se va relacionando todo esto, en base a eso, se han hecho estudios donde pusieron, por ejemplo, a partir de los 5 o 6 meses de embarazo, una música en particular, una canción en particular digamos, al bebé que está en el vientre materno. Se estuvo Ujú. poniendo durante un largo periodo. Después de un año de nacido, han agarrado a este niño y le colocan diversas canciones. Y esa que estuvo escuchando durante ese periodo en el embarazo. Bueno, se pudo ver, se pudo observar que el niño, cuando le ponen esa canción en específico,
mantenía mayor tiempo su atención y la reacción era diferente. Entonces, esto lo que quiere decir es que ya desde ese momento, cuando el cerebro estaba prácticamente en formación, la música formaba parte de aquello. La música es capaz de influir desde ese momento. Entonces, ya por ahí podemos ver la importancia de la música y el cerebro. Lo Increíble. otro, sí, no, es increíble eso porque presta más atención. De hecho, ahorita hay un niño en redes sociales, es un bebé ruso de año y medio, que la mamá, la hermana lo ponen a tocar piano y Ah, todo yo el lo vi. mundo dice, no, lo viste, es una reencarnación y realmente allí seguramente lo que pasa es que ese niño estuvo, bueno, todo eso que ahora está viviendo después de año y medio, seguramente lo tuvo desde mucho antes y en él despertó ese gran interés y logró esa gran conexión. Entonces, eso es algo Mm. que si pudiéramos verlo, digamos, en perspectiva y podérselo recomendar a alguien, yo le diría a toda madre, utiliza la música con tu hijo porque le estás dando una herramienta y estás desde el vientre materno desarrollando su cerebro. Entonces, ¿qué música? Mira, eso es particular. Muchas personas dicen, no, que debe ser Mozart, el efecto Mozart, otros Te hablan iba de a Bach, preguntar otros eso. hablan. Sí, sin embargo, digamos, sí, particularmente yo de hecho yo lo hice. O sea, mi hijo estuvo con Bach, durmiendo con música de Bach desde el vientre hasta que tuvo 8 o 9 años, que yo decidí quitárselo porque un día dije, oye, el cerebro en la noche yo creo que debería descansar. No debería estar de repente sometido a toda hora mientras duerme de así sea de la música más maravillosa. De repente sea un momento que es para otras cosas, no es para ponerlo a trabajar. Descansar no, porque realmente el cerebro no descansa jamás, pero de repente se Imagínate. ocupa de otro tipo de cosas. Entonces, no ponerlo a trabajar en una música que está allí sonando, ¿no? Entonces, él estuvo hasta los 8 años durmiendo con un iPod, un soundtrack, como lo llamaste, de Bach, música escogida, y con eso estuvo hasta los 8 años. Hoy por hoy, él es un músico, pianista, con una pasión y un amor por la música que, ¿cómo se hace? No le podemos reclamar nada porque Qué simplemente eso interesante. viene desde allí. Claro. Y entonces lo otro es que si esto sucede, si el niño cuando nace tiene esto, significa que algo sucedió en su cerebro en ese momento. ¿Ok? Increíble. Entonces, Claro, claro. definitivamente, Mira, habías dicho una cosa que, pues sí, es la conexión. O sea, la música tiene la particularidad, no sé si por, por el ritmo, melodía, sonidos en particular, pero tiene la capacidad, la música, de influir, como tú mismo lo decías, pero a un nivel que puede fijar en tu mente, así sea muy, muy recóndito el lugar donde lo fijas, algún tipo de relación. Tú hablabas de conexión y esa sí, conexión, porque ya de grande también la experimentamos, y era lo que te decía al principio, o sea, escuchar una canción y es ir directamente a un punto específico de tu pasado, de hecho, revivir la emoción de ese momento, de hecho, añorar así es. o a veces escuchamos algún tema y decimos, me hace sentir esto y no sé por qué. No hay un recuerdo específico relacionado, pero hay una emoción que se exacerba, no sé. Y, Tal cual. y Es tiene que esa conexión. lo que tú decías. En el cerebro, digamos, todo se elabora por Mm, circuitos neuronales, se crean circuitos. Digamos que de esas casi 100.000 millones de neuronas, mm, se activan regiones, se activan. Y esas neuronas que se activan a la vez juntas, entonces crean circuitos. Entonces, ¿qué se ha visto con la música? Con la música, que lo podemos enfocar desde dos puntos de vista.
Lo Ujú. podemos enfocar desde la persona que le gusta la música, que escucha música, y desde el punto de vista del músico, que son cosas completamente diferentes. El músico, y eso creo que los músicos no se van a molestar porque saben que tienen razón. Algo raro, algo de extraño tienen, porque realmente el cerebro del músico se configura de una manera diferente. ¿Ok? Un Ok. pianista, un cerebro de un pianista se O sea, configura el de que una. ejecuta el instrumento. Un ejecutante estructura su cerebro de una manera particular. O sea, se puede ver de una manera particular. Incluso si puedes hacer un estudio en el momento del cerebro de un pianista cuando está tocando, o puedes ver las regiones, digamos, en el área motriz, que existe una región que está dedicada a las manos, por ejemplo, otros a la cara, a la boca, digamos, todo se configura todo nuestro cuerpo en una región sensoromotora que hay en el cerebro. Y entonces se puede ver en el cerebro de un músico ejecutante la diferencia, por ejemplo, entre un pianista y un violinista. Simplemente porque el violinista utiliza una mano para hacer los acordes, las notas, los sonidos, y el otro simplemente con el arco. En cambio, el pianista, por ejemplo, está trabajando ambas manos a la vez, Ujú. dedo por dedo, tocando notas diferentes y, digamos, con ritmos y tiempos diferentes. Entonces, eso configura de una manera particular el cerebro. Como te dije al Wow. principio, se activan circuitos cerebrales y dependiendo de esos circuitos cerebrales, entonces vamos a tener lo que necesitamos, esa formación de ese, ¿cómo le podemos decir? De esa actitud, de esa aptitud, de esa condición. Todo va a suceder por circuitos cerebrales que se encienden, se activan y cuando se activan juntos, comienzan a trabajar juntos. ¿Ok? Esa, Entonces, por esa, ejemplo, sí, sí. sí, disculpa que te interrumpa. Esa conexión de Sí. la que tú hablas, ella queda grabada porque, digamos, ponte que dejaste de escuchar la melodía tal o dejaste de tocar el instrumento por la razón X y pasan años. Pero cuando vuelves a escuchar esa melodía, hay algo que activa y te conecta directamente, inmediato. O Absolutamente. vuelves a tener en tu mano ese violín o esa guitarra o ese tambor, no sé. Y hay algo que sucede Ujú. inmediatamente que entiendes perfectamente. Porque yo lo digo es, yo le meto al músico también, ¿no? Yo toco batería. Entonces yo te digo que no solamente es que recuerdes tocarlo, pues eso es como montar bicicleta, pues siempre vas a recordar cómo pedalear. La cosa es lo que se siente. O sea, hay algo que sucede más allá del hecho de si sabes ejecutar o no, es lo que sientes cuando vuelves a estar en contacto con ese estímulo, con ese Sí, gatillo, ¿no? es por eso, porque ya se crea en un músico, se crea ese circuito. Ahora, ese circuito, cualquiera podría decir o pensar que es un circuito motor, que el pianista es un circuito motor, pero mira todo lo que sucede. Cuando una persona está estudiando una pieza, por ejemplo, en caso de un músico que está estudiando una pieza, prácticamente toda su parte cognitiva, toda su cognición está trabajando en ese momento. Ahí estamos trabajando atención, ahí estamos trabajando la parte motora, ahí estamos trabajando análisis de aquello que estamos viendo, estamos prácticamente todas las áreas cognitivas se activan en el momento que tú te estás estudiando, aprendiendo una pieza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la corteza auditiva. ¿Ok? Se activa la Ok. corteza auditiva en el lóbulo temporal. Allí inmediatamente, si por ejemplo, si es una canción que tiene letra o es algo que tú quieres interpretar, inmediatamente hay una área en esa región que se llama el área de Wernicke que es capaz de descifrar. Ese es el área que utilizas cuando tú hablas para poder entender lo que te está diciendo. De hecho, una persona que se le lesiona esa área te escucha hablar en su mismo idioma y no entiende lo que le estás diciendo. Parece que le estuvieses hablando en chino, ¿ok? Wow. A pesar Ok. de que te puede decir lo que piensa, cuando tú le hablas, si tiene esa región lesionada, no va a entender lo que le estás diciendo. Entonces, de esa región va a pasar a una
corteza muy importante porque justamente está relacionada con todo lo que estamos hablando. La corteza cingulada, digamos, toda esta área de la corteza cingulada. Ahí vamos a tener, en toda esa región que tenemos la amígdala, que Ujú. normalmente la asociamos al miedo, pero no. Es una área que está, sí, entre otras cosas, a la detección del miedo, pero también a la detección de lo nuevo, a las cosas desconocidas, la activa. ¿Ok? Ah, Entonces pero activamos la tiene amígdala. relación con, claro, con el miedo, claro. Exacto. Por ejemplo, una persona que está leyendo a una gran velocidad, que tiene que saber lo que viene, anticipando lo que viene, eso está muy activo. ¿Ok? Entonces, una cosa por allí. Luego, en esa región también tenemos el área más relacionada a la memoria, el hipocampo, queda Ujú, también en esa región. Y esa área auditiva está conectada directamente tanto con el área del habla, o sea, la área de Wernicke, donde comprendemos el habla, como con el hipocampo. Y también toda la parte emocional, es la parte interoceptiva, digámoslo así. ujú, Todos nuestros órganos internos se comunican con esa región, ¿ok? Digamos, nuestros intestinos, el corazón, todo está relacionado allí. Mira todo por donde está pasando ese sonido que estamos escuchando, que estamos creando. Posteriormente va a pasar a la corteza frontal, a la corteza parietal, perdón, parietal. Y allí también va a ser una conexión que nos va a llevar a analizar, digamos, cosas con las que lo relacionamos, recuerdos, cosas vividas, y finalmente va a ir al área de Broca, donde también se comunica con la parte también del habla, pero la que expresamos. Es por eso que después podemos expresar lo que sentimos, lo que tú dices, describir lo que sentimos, cómo lo sentimos, digamos, hace un gran recorrido que activa prácticamente todas las regiones cerebrales. Entonces, qué eso es lo impresionante, que ¿no? sucede con la música. Eso sucede con Oye, la pero música y especialmente cuando eres ejecutante de música. sabes que me llama la atención porque, claro, nunca lo había comprendido de esa manera. Estamos aprendiendo todos. Pero fíjate que entonces me pongo a pensar que en las artes, la más potente de todas podría entonces estar en primer lugar la música, definitivamente. Mira, definitivamente Ujú. sí, porque activa prácticamente todas las regiones cerebrales, todas, todas. Imagínate un instrumentista, tú estás tocando tu batería y una de las primeras, o sea, en el momento que tú vas a sonar un platillo, un bombo, también eso va al área visual, lo conecta con el área visual, ¿ok? Claro. La corteza occipital. Entonces, todas las regiones del cerebro están relacionadas a la música. Y cuando eres ejecutante, mucho más, mucho más. Aquí, aquí hay una parte de la, tengo mi chuleta de Mm, aquello que yo escribí en la investigación que hice para la píldora. Dice, la música y las emociones comparten la misma región del cerebro, el córtex prefrontal. Por esto, la mm. música y las emociones están unidas. O sea, si es así, entonces tiene totalmente, o sea, queda totalmente claro el por qué yo podría estar escuchando una canción y sentir la emoción de un momento específico con alguien específico en un tiempo remoto de mi pasado. Y que esa imagen, conjuntamente con la emoción, etcétera, vuelva en ese momento por la canción específica, pues se entiende, porque si se graba un momento que tiene una carga emocional ¿Cómo acompañado no? de su canción, pues quedará grabado, pero a fuego en la mente, ¿no? Así es, así es. No solamente eso, hay otra región, el núcleo accumbens, que está relacionado, es el área de la, ¿cómo lo podríamos describir? Se llama el área eh, de la compensación, es lo que, de la recompensa, digámoslo así. Ajá, Está ajá. relacionado a la dopamina, es el núcleo accumbens, y también la corteza auditiva está directamente relacionada. De hecho, si hacen estudios, han hecho estudios, hay uno inclusive muy bonito que se puede buscar, que le hicieron a Sting dentro de Ajá, claro. un resonador, dentro de la resonancia magnética, y se ve prácticamente la cantidad de conexiones
o de circuitos neuronales que se activan en el momento que tú estás produciendo música. Y si tú encima compones, imagínate todo lo que puede pasar. Entonces, activas prácticamente todas las regiones cerebrales, todas. Entonces, si eso lo relacionamos a la música, eso que te lleva a un recuerdo, que te lleva a una memoria, perfecto, uno lo puede, digamos que esa vía es bastante fácil porque hicimos conexión con el hipocampo, con la corteza cingulada, con la corteza prefrontal, hicimos ese Exacto. gran circuito y eso queda ahí guardado. Ahora imagínate esto, las personas que de repente le ha pasado y quizá no le pasa a todo el mundo, seguramente a muchísimas personas le pasa, pero imagínate tú, no sé si tienes en tu memoria que alguna vez has escuchado algo, una música que tú dices, es que me pone los pelos de punta. Claro. Esos pelos de punta, eso que te O eriza, tengo ganas de llorar. que llora inclusive la gente, se puede, y eso es una conexión simplemente con el sistema nervioso autónomo. ¿Entiendes? Porque ¿quién hace esa piloerección? Esa piloerección no es una cosa pasional, ese es un trabajo del sistema nervioso simpático que lo produce. Entonces, Claro. la música tiene conexión, o la corteza auditiva tiene conexión con el sistema nervioso autónomo. Entonces, por eso tú puedes escuchar algo que te acelera el corazón. Eso no sucede, digamos, eso tiene una explicación muy clara por una conexión neuronal. Te acelera el corazón. Claro. Tú dices cuántas expresiones que escuchamos y parecen cotidianas, pero tienen una carga neurológica muy importante. Eso que tú dices, es que yo escucho eso y me quita el respiro, me quita la respiración. Y es verdad, es esa cosa que tú Sí. sientes que hay. Ahora, imagínate una gran película de estas maravillosas que hay, sin música. No tiene sentido Perdería, alguno. ¿sí? No, ¿sabes? Perdería tanto por eso, porque tiene esa carga emotiva que además nos conecta a todos, a todos. Tú, tú sabes, Meir, que ahora que dices eso, podemos voltear el ejemplo y decir, cuando a los que nos gusta leer y que de repente tenemos en nuestras manos una novela interesante, por decirte una novela, que es la que se Mm. adapta al cine prácticamente, a veces, me imagino que por la influencia del mismo cine, a veces estás leyendo algo y hay una escena en particular que tú inconscientemente parece que le agregaras la tensión o la emoción con una música imaginada. Absolutamente. Le metes todo el dinamismo a lo que estás leyendo por imaginar que alguna canción en particular lo acompaña, una melodía, un ritmo, algo, está acompañando la escena. Eso también me ha pasado. Oye, Sí, sí. ahí estábamos hablando de algo interesante, es cuando reaccionas a canciones y no sabes de dónde viene, pero ya está claro, ¿no? Pero me da el caso, mi hermana Xioma, la que sigue después de mí dentro del grupo de mis hermanas, ella, estando pequeña, mi papá, bueno, que tenía más música que nada, entonces uno de los cassettes que usaba mi papá tenía una canción de La Gran Fogata que se llama Yo trataré de ayudarte. Mm. Y mi hermana pequeña, obviamente muy chiquita, pero esa canción sonaba, ella inmediatamente empezaba a llorar. Y Eh, otra cosa particular que también me vino a la mente es mi mamá adora la música también y particularmente le gusta mucho la canción de Louis Armstrong, What a Wonderful World. ajá. Qué mundo Sí. maravilloso. Y entonces ella un día me dice, hijo, tradúceme qué dice esa canción. Y yo en ese momento no sabía prácticamente nada de inglés. Entonces, una que otra parte sí la entendía y le decía, bueno, más o menos por aquí va la cosa, mamá. Ay, es bella. A mí me encanta esa canción, me hace sentir y describía lo que sentía. Y yo decía, ¿cómo describe sentimientos si ni sabe lo que dice? Y Así es. no es necesario entender la letra de una canción. ¿No? Oh, ¿No? increíble cómo te Es que mueve de emociones. hecho, es eso, está muy conectada. De hecho, bueno, seguramente la primera comunicación en la humanidad fue a través de música, de ritmo. No había palabras, no se expresaba nada con palabras. Entonces, la comunicación, digamos, desde nuestros orígenes, seguramente fue con ritmos, tambores que avisaban algo, sonidos prácticamente musicales, pero no había palabra. Entonces,
muchas veces es eso, tenemos activo algo que nos permite conectarnos e identificarnos con la música, algo desde nuestros orígenes, desde el ADN prácticamente. Sí, la parte espiritual, dicen otros por allí, que es una conexión directa con lo espiritual, que no, que lo que te mueve Sí, sí, realmente es algo que va dentro y no necesariamente lo físico. Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Ahora, tú hablabas sí, de el ejecutante, sí, cómo tenía el cerebro el ejecutante, pero una persona común y corriente, que simplemente le gusta el merengue o le gusta la salsa o disfruta mucho escuchando baladas a Chayanne o Luis Miguel. Este, sí. y estas personas, entonces, de igual manera, aunque no ejecuten instrumentos, su cerebro está siendo influenciado prácticamente igual. Lo único Se que no tiene la parte configura. de creación de música. Así es, así es. De repente la parte motora, aunque siempre se activa. Por ejemplo, yo creo que la cosa más difícil del mundo es tratar de escuchar alguna de estas canciones, una buena salsa con un buen ritmo o no sé, algunas piezas, escucharlas sin moverte. Yo creo que eso es imposible. Todo el Sí, mundo inmediatamente o mueve una mano, mueve un pie, mueve algo porque está conectada a la parte motora. Entonces, hay una conexión muy, muy fuerte entre la música y la parte motora. Entonces, sí, el que no es músico quizá no tiene eso, la parte motora desarrollada, como el pianista con sus dos manos o el violinista. Sin embargo, todo lo demás que hemos conversado, todo lo demás está perfectamente activo. Pero también todo va a depender, porque también encuentras, por eso es que es tan difícil los tratamientos de musicoterapia, o porque todo depende de la importancia que tenga para ti la música, de lo que signifique para ti la música. Por ejemplo, tú abriste diciéndome, en mi casa desde niño, ya, ahí dijiste todo, ¿entiendes? O yo en mi caso, con mi hijo, ahí ya se aclara todo. Pero también se ve en casos donde hay personas que no tuvieron música en su casa, no, hay muchas personas que no sé, no los tiene, no los mueve por alguna razón, porque se murió, no sé, un hermano de la mamá en la casa y estuvo de luto esos primeros años y entonces no ponía la música. Se pueden dar muchas situaciones. sí, Y ese sí. niño no creció, no lo tuvo, no lo vivió y lo puedes ver. Lo puedes ver en muchas. Son estas personas que quizá tienen dificultades para hacer un ritmo. Y no digo que sean músicos, pero quizá les cuesta moverse, quizá les cuesta Claro, para seguir bailar, un la ritmo, coordinación, para claro. bailarla, eso. A lo mejor estas personas no tienen eso. Y quizá para ellos tú le dices, bueno, esta música que te provoca, y a lo mejor no te provoca lo mismo que a ti. Por eso es que Ujú. yo siempre digo, si uno puede recomendar algo, yo le diría eso a los padres. La música, utilízanla apenas tengan chance de hacerlo, utilícenla porque es una herramienta, es una maravillosa herramienta. Y ahora, yendo un poquito más allá con lo que me preguntaste, te puedo dar una muestra de eso. Yo he tenido pacientes con Alzheimer, por ejemplo, que en un primer momento están de verdad desconectados prácticamente. Son personas que sí, pueden responder alguna cosa, pero no participan, no tienen la espontaneidad de decirte algo, ni siquiera muchas veces decirte, mira, este ejercicio ya me fastidió, no lo hacen. Tú colocas música que está relacionada con algún periodo de su vida y tienes allí otro paciente. Es otro, completamente. Yo he tenido la experiencia que estas personas me han dicho, oye, me acuerdo de eso, yo lo bailé con mi esposo en una fiesta, yo me acuerdo, empiezan a hacer memoria por lo que hablamos, porque estos circuitos de la música, el circuito del auditivo, de la corteza auditiva, están muy relacionados no solamente a la parte emotiva, sino relacionado al hipocampo, a la parte de la memoria. Memoria. ¿Ok? Está muy relacionado. ¿Qué sucede con estas personas con Alzheimer? Que llega un momento que su cerebro no tiene capacidad de generar nuevas memorias, pero esa que en alguna parte ahí está reservada, guardada, cuando tú lo estimulas, aparece. Inclusive en casos serios, muy serios de Alzheimer, aparece algo que está relacionado a eso que guardó en ese periodo. Entonces, eso es algo valioso
interesante, útil, y yo creo que si nosotros sabemos que esto puede suceder, oye, entonces deberíamos utilizarlo desde niños como herramienta. ¿Y Es una cómo, herramienta que no debemos dejar. tú crees que ahora que trabajas con esto, que está demostrado además y que has visto en tus pacientes, cómo reaccionan ante una melodía específica o una música específica que los despierta, podríamos llamarlo así, que los despierta, ¿no? Y los trae Lo- nuevamente. nos conecta nuevamente a un momento en particular, sí. Correcto. Y entonces yo digo, oye, podría ser preventivo. O sea, una persona no necesariamente tiene que estar en Alzheimer, con Alzheimer, pero sí podría tratar de hacer algo que lo ayude a prevenir que esto suceda, como afianzar más memorias o algún tipo de cosa con la música. Absolutamente sí. De Oh, hecho, mira. lo ves, mira, en prácticamente todas las recomendaciones que hacen hay algo que se llama reserva cognitiva, que esto es Ajá. súper, súper importante porque se empieza a hablar de reserva cognitiva con un trabajo que hubo en un convento con unas monjas que las estudiaron porque eran muy longevas. Cuando ellas mueren, autorizaron para estudiar su cerebro y pudieron ver que estas monjas tenían lesiones que prácticamente era Alzheimer lo que tenían, muchas de ellas, y llegaron a los 95, 100 años sin rastro de Alzheimer, sin ningún síntoma de Alzheimer, teniendo el cerebro con la lesión del Alzheimer, la placa beta amiloide, ¿sabes? Tenían estas lesiones y no se manifestaron. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se comienza a hablar de, crearon reserva cognitiva. Cuando hablamos de reserva cognitiva, hablamos justamente de todas estas herramientas, entre las cuales la música es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque crea múltiples circuitos, activa Claro. múltiples circuitos neuronales y eso simplemente va dejando esa herramienta, eso que nos va a permitir cuando el cerebro comienza a fallar, que a todos, tarde o temprano, nos comienza a fallar con la edad, dependiendo del tipo de vida, depende de algunas enfermedades colaterales, empieza a fallar. Mientras más grande sea nuestra reserva cognitiva, mejor vamos a llevar estos casos digamos, de deterioro mental, digámoslo así, ¿no? Entonces, la música tiene ese grandísimo poder, el poder de conectar diferentes circuitos neuronales, además de una manera muy poderosa, porque lo hace desde el punto de vista de la memoria emocional, o sea, te activa todo, todo. Entonces, es una buena herramienta que deberíamos utilizar. De hecho, yo trabajo con digamos, desarrollé un pequeño método de tratamiento para personas con trastornos del movimiento, con Te el iba a Parkinson, por preguntar ejemplo. acerca de eso, porque tú me habías dicho cuando hablamos previamente, eh, hace unos días atrás, que tú me decías lo del Parkinson, y a mí me llamó mucho la atención, Sí, porque sí, precisamente el Alzheimer, el Parkinson, hasta hace unos años atrás era una cosa que, bueno, si le dio no hay cura, o no se puede mejorar su calidad de vida, o así es, y a punta de medicamentos que tendrá que estar los días que le quede, o los meses o los años. Pero resulta que me llamó mucho la atención por eso, porque, oye, pero hay una manera de que las personas con Parkinson, por lo menos el Alzheimer, ya nos explicaste que sí hay una forma de ir como rescatando un poco memorias, pero en el caso del Parkinson sí se le puede dar a la persona una mejor calidad de vida sí. con estos Mira, tratamientos. sí, nosotros tenemos una estructura cerebral que se llaman los ganglios basales, que Ganglio tiene basal. y ahorita antes yo te nombré también el núcleo accumbens, que forma parte de esto. Esto tiene, que está relacionado con la música, ¿ok? Esto tiene la capacidad de el go and stop. Te dice cuando tú arrancas, cuando tienes que tocar, cuando tienes que parar. Cuando tú caminas, te da, ¿sabes? Ahora me muevo, ahora me paro, ahora... Ya. Esa región se lesiona, esa región se deteriora en el paciente con Parkinson. Entonces, pierde, sobre todo pierde esa capacidad de cuándo arranco, cuándo me detengo, ¿ok? Además, por supuesto, otra cantidad de características, porque es
digamos, una enfermedad multifactorial, además que da una cantidad de síntomas súper importantes, pero desde el Mm, punto de vista nuestro de la rehabilitación, entonces, ¿en qué podemos trabajar? Podemos trabajar en esa parte donde tiene dificultad para avanzar y para detenerse. Podemos trabajar en la amplitud del movimiento, podemos trabajar e influir en la velocidad de ese movimiento que se hace lento. El movimiento del paciente con Parkinson se hace lento, corto, de hecho hasta la letra, ves que la comienza a hacer pequeñita y la dificultad, ojo, esto dependiendo del caso, esto nada es general para todo el mundo. Eso exacto. depende de cada caso. Hay casos donde esto, digamos, no ha llegado a suceder. Hay personas que se mantienen muchísimo. Por eso te digo, son cosas dependiendo del estilo de vida, de tu reserva cognitiva, del grado de lesión, etcétera, etcétera. No avanza igual en todo. Entonces, si uno lo toma a tiempo y trabaja sobre estos factores, que es donde nosotros podemos trabajar, entonces puedes mejorar la calidad de vida. Y el ritmo, que es un poco lo que yo trabajo, incluso con metrónomo, tú puedes diseñar la estructura que No tú puede quieres, ser. hacerla sentir, y es eso. Mira, recuerdo en mi Es época. agregarle ritmo a la persona. Tal cual, tal cual. Darle un nuevo metrónomo de su vida. Nosotros tenemos nuestro propio metrónomo para la respiración, para el movimiento, para todo. En el Ya. caso de que nos falta ese metrónomo, entonces le estamos dando una estructura, algo de que sostenerse para saber cuándo avanzo, cuándo me detengo. Me Eso se puede imagino. entrenar. Qué Todo es increíble. entrenable. ¿Ok? Por supuesto, en casos muy, muy avanzados, quizás no puedas entrenarlo de la misma manera que otros, pero es entrenable perfectamente y se ven los cambios, se ven las diferencias. Mira, una pregunta. El método para el Parkinson que estamos conversando no es que cura el Parkinson. No, 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 para nada, Ok, no, ok, ok. no, no. Digamos, hasta ahora el Parkinson cura no lo tiene, igual que el Alzheimer por ahora no lo tiene. Pero, digamos, a lo que vamos es a tratar de mejorar la calidad de vida el mayor tiempo posible. Un poco lo que debe suceder con nosotros, porque ¿qué está pasando con el Parkinson? ¿Qué está pasando con el Alzheimer y toda esta cantidad de problemas neurodegenerativos? Está pasando que estamos viviendo más, además con un ritmo de vida acelerado, competitivo, estresante en muchos casos, y todo eso, digamos que afecta nuestra calidad de vida y, cómo no, estamos viviendo más porque hemos logrado avances médicos fundamentales, pero aquí no se trata, al menos en eso, creo que estaremos de acuerdo la mayoría, no se trata de vivir más, sino vivir mejor, el mayor tiempo posible. ¿Sí? Casi que te Entonces, digo claro, eso. sí, sí, porque entonces, ¿de qué se trata? De eso, de crear lo que estábamos hablando antes, la mejor caja de herramientas, que para mí eso se llama reserva cognitiva. Esa es la caja de herramientas que podemos utilizar y mira, una de las cosas que he podido ver aquí, que ya se ve en todas partes, pero yo en Venezuela no tuve esa suerte de vivirlo de esta manera. Yo tuve la dicha de tener como pacientes aquí a una pareja frente a mi casa que vivían solos. Mm, Ella cocinaba, se encargaba de todo, solo una persona iba 2 o 3 veces a la semana a hacer las cosas que ya no podía, que ya llegó un momento que me dice, oye, ya me cuesta planchar. Entonces, bueno, ella tenía 98 años y él 102. wow. Eh, Aunque uno sabe que incluso ellos estaban conscientes y ya convencidos de que tenía que llegar el momento, tú no te imaginas la cantidad de aprendizajes que me dejó ese señor. Murieron ella hace 6 meses y él un mes después. ¿Ok? Un mes después. Este señor, te puedo contar cosas interesantes porque de verdad que yo no puedo dejar de nombrarlo porque para mí fue un impacto conocerlo. Claro, claro. Este señor, yo lo veo leyendo un libro de alemán.
Entonces yo le digo, oye, habla alemán, podemos hablar un poquito, yo hablo alemán. Me dice, no, 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 todavía no. Yo comencé a estudiar alemán hace 2 años. Yo no hablo todavía alemán. Este señor a los 100 años comenzó a estudiar alemán, ¿ok? Y estudiaba todos los días, se sentaba con su diccionario, su libro, a estudiar alemán, ¿ok? Este señor, por cierto, era músico, era chelista. Y la esposa, bueno, la esposa se encargaba le gustaba ver más televisión, él no veía televisión, él escuchaba radio, escuchaba conciertos, aquí hay una radio cultural como la que tuvimos, la radio cultural en Venezuela, bueno, todo el día escuchando su radio, Qué bueno. hacía media hora de bicicleta todos los días, estática, ¿no? Media hora todos los días. Entonces, ¿a qué me refiero? Esta es la caja de herramientas que uno prepara, que hacen reserva cognitiva y que yo estoy convencido que te protegen. Al menos tienes un margen seguro mucho más grande que el de una persona que no hace nada de esto. Entonces, protege. Cla- Eso te lo puedo Meir, asegurar. claro, protección. Y me gusta mucho porque hay una herramienta muy valiosa que estás dando tú aquí. Entonces, el truco es protegerse. Protegerse haciendo reserva cognitiva. Y la Tal reserva cual. cognitiva, si nos ponemos a ver el caso de estos dos señores o el de las monjas, entonces tiene que ver con mantenerte en actividad, pero actividades específicas como por ejemplo eh, tener labores que hacer. O sea, no Sí. necesariamente hacer aquello que te gusta, que obviamente, pues claro, pero que tengas siempre alguna tarea por cumplir. No es hacer por hacer, sino tareas por cumplir. Puede ser esa una de las herramientas, ¿Cómo digamos. no? El Buena. famoso, el famoso Ikigai de los japoneses. Esto es fundamental. El Ikigai, que es aquello que te trasciende, aquella ocupación, eso de lo que yo me voy a encargar que va a estar después de mí. Sabes, ayudar en un grupo de algo, alguna cosa de la que tú te puedas encargar que va a trascender después que tú no estés. Eso es Eso es una de como que las cosas sí, le agregó propósito a alguna actividad. A la gente, absolutamente. porque el concepto de propósito yo creo que está mal usado o mal interpretado o mal explicado, puede ser. Que la cosa de propósito parece que fuera algo inalcanzable, una especie de tesoro escondido en un lugar recóndito que para poder Ujú. encontrarlo hay que no sé qué tal. Y realmente propósito, para como yo lo entiendo hoy día, es hacer algo y a ese algo que podría ser algo que te guste, que te haga sentir bien, por ejemplo, tejer. Entonces, si te gusta mucho Sí. tejer, la idea de agregarle propósito al hecho de tejer sería voy a enseñar a todas las mujeres que pueda de manera gratuita este oficio para que en un futuro, si quieren, puedan valerse por ellas mismas, por decirte Ahí algo. tienes, ahí tienes un propósito, una cosa que trasciende, que va a dejar, eso es importante. Entonces, es eso, es tener algo que te motive, pero también es mantener activo la mayor cantidad de circuitos cerebrales, lectura, una cosa que yo, y bueno, tú lo sabes, tú eres baterista, eh, aprender un instrumento. Sí, Nadie está hablando de volverte un concertista, no, aprender un instrumento, aprender a tocar cuatro, guitarra, batería, piano. algo, piano, aprenderlo. ¿Te lleva el tiempo que te lleva? Mientras no tengas un concierto programado, puedes tardarte lo que necesites tardarte. La lectura, por ejemplo, estos círculos de lectura son una maravilla. Leer un libro, comentarlo, porque esa es otra cosa. Hay un estudio que siempre lo nombro, es un estudio que se hizo con hombres. Al inicio se hizo solamente con hombres en la Universidad de Harvard, que ya tiene más de 80 años. Es un estudio que comenzó simplemente haciéndole seguimiento a un grupo de hombres a la medida que crecían. Tiene casi 80 años, está trabajando después trabajaron con las esposas, con hijos, con nietos. Y entonces, ¿qué pudieron ver? Pudieron ver que las personas, independientemente de la profesión, del estilo de vida, de muchas cosas, las personas que llegaron, digamos, con mayor sensación de felicidad, que eso es otra cosa importante, la sensación Mm. de estar bien, de felicidad, fueron aquellos que tuvieron una mejor vida social, que compartieron más en su casa, con su esposo, su hijo,
con amigos, con grupos. Esas personas, independientes si eran artistas, si eran médicos, lo que sea, los que se mantuvieron mejor fueron los que tuvieron una mayor conexión social. Eso es otro factor fundamental. Entonces tenemos aprender a tocar un instrumento, Sí, cultivar el hábito de la lectura. Nadie está diciendo que tengan que leer Shakespeare, pero sí leer, leer. leer. Eh, el ejercicio físico, ya nombramos que el señor hacía su bicicleta, así sea 30 minutos al día. Habíamos hablado de música, la música ayuda y estimula, como ya dijo Meir, absolutamente, pues prácticamente todo el cuerpo. Y Sí, sí, sí. tener un propósito o asignarle propósito a aquellas cosas que hagamos. Eso de mantenerse en ocupación, eso de mantenerse teniendo metas. Yo digo que las metas es importante, metas corticas, chiquitas, o sea, porque la Así intención es. es sentir que avanzamos y que nos mantenemos exitosos. O como tú decías, la sensación de felicidad, la sensación de alegría, pues también la sensación de éxito. Es tratar de Así tener es. una mejor vida con eso crearíamos la reserva cognitiva, es lo que tú estabas hablando. Reserva cognitiva. Y pasa otra cosa, Alexis, que Ujú. también hay que cuidar mucho, ¿no? Y es esas personas que te dicen, pero yo hago sudoku todos los días, o yo hago esto todos los días, o yo camino, Crucigrama. esa crucigrama, yo camino 5 kilómetros todos los días. Bueno, parte de lo que se necesita es justamente romper esa rutina. Si tú haces sudoku todos Oh, los días, simplemente no te cuesta, no tienes ninguna exigencia en hacer sudoku. ¿Entiendes? claro. Si tú lees solamente libros de ciencia ficción y ya prácticamente tu cerebro, porque esa es otra cosa importante que tenemos que saber. Pasa que cuando a veces digo cosas me vienen otras a la cabeza. Claro. Y es que el cerebro simplemente tiene el cerebro tiene que anticipar todo. El cerebro Mm, anticipa porque es una manera con de razón. ser mucho más eficiente. Sí, anticipa. De hecho, un estudio súper bonito con pianistas. Imagínate tú esto. Un pianista que está tocando unas escalas, es un trabajo que se hizo en Hannover, creo que fue, tocando unas escalas en el piano. Hay una región en el cerebro que detecta los errores, ¿ok? Esa región puede detectar cuando hay un error. Si tú estás tocando piano y tocas la tecla equivocada, se va a activar esa región cerebral, ¿ok? ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué pasa con los pianistas ejecutantes? Pudieron ver que esa región, a diferencia de lo normal, que es que se activa cuando tú cometes el error, esa región 50 milisegundos antes de cometer el error se activa. ¿Ok? O sea, se Wow. activa antes de que te anuncia o reconoce que como tú vienes, vas a cometer un error. Eso se pudo ver. Parece magia, es Claro, realidad. increíble. Y O sea, aún más, un sí, dispositivo anticipatorio, pero, anticipatorio. pero eso quiere decir que se activa no para evitar que exista el error. Igual te vas a equivocar. Sí, pero es una manera a lo mejor te permite, y eso es lo que han visto, que en los músicos, por ejemplo, cuando eso sucede y se activa esa zona cerebral, él puede recuperarse de ese error más rápidamente. O sea, puede reaccionar mucho más rápidamente. Acuérdate que un músico va contrarreloj, a toda velocidad. Ok, tenemos que ir leyendo a la vez cantidad de cosas, o sea, tú lo sabes, o sea, tú tienes que llevar ritmos que van a Claro. cambiar, tienes que responder. Imagínate tú el que toca una batería. Tú tienes que estar atento a lo que hace el pianista, al ritmo que cambia aquel, al cantante que hizo un acento y tú lo quieres también después sustentar con la batería. O sea, tú estás conectado a todo. Si tú no anticipas, no tienes tiempo de reaccionar. Si un beisbolista, por ejemplo, cuando viene la pelota que la disparan con un batazo y viene encima, se pone a pensar, ok, viene aquí, tengo que desviar el brazo a la derecha, simplemente el pelotazo sería terrible. El cerebro tiene que anticiparse a todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a que estemos aún mejor? Tratar de hacer el truco de que no te puedan anticipar, cambiar cosas, eh, cambios de ritmo, de velocidad. Si yo hago sudoku todos los días, bueno, vamos a buscar otra cosa. O sea, no me sirve o no
sí, siempre es bueno y siempre funciona, siempre es mejor que no hacer, siempre. O sea, eso sin duda. Es preferible Pero caminar que no se 5 convierta en kilómetros, rutina. Es no eso, buscar esa rutina. Ok. porque el cerebro inmediatamente va a tratar de adaptarse y ya no es una exigencia, ya no es Claro, una no hay un exigencia, reto. Es un no reto hay un reto. constante. Exacto. Esa palabra que acabas de decir, ese es el secreto. Tú tienes que estar en reto porque eso es lo que va a hacer que el cerebro se vea exigido. Si no, el cerebro está haciendo lo que sabe hacer. Y eso no me ayuda a hacer más conexiones, a mejorarla, no me ayuda. Entonces hay que sacarlo, hay que moverlo un poco de eso. ¿Ok? Eso es lo Oye, que se ha visto. Meir, una pregunta. Y el método del que tú hablabas, con el que tú trabajas, que tú pues has creado para trabajar em, ¿cómo aplicas ese método tú? Porque te digo una cosa, ya hasta el momento tenemos una cátedra inmensa de música, cómo afecta las emociones, el cerebro, qué regiones y qué órganos son influenciados, etcétera, cómo respondemos, cómo ha funcionado en pacientes con ciertas enfermedades particulares, cómo funciona, por lo menos con el Parkinson. Pero tú tienes el método también, bueno, no digamos a extremo detalle, pero sí cómo es aplicable tu Sí, método. Tú le tienes un nombre eh, al método. es tal cual, es tal cual. Es simplemente el método de adaptación rítmica, así lo puse, porque se trata, es para trastornos del movimiento justamente. Entonces, es Ajá. readaptación rítmica. Cuando tú has perdido ese ritmo, que lo notas porque te vas dando cuenta que de repente, mira lo que sucede, simplemente piensa en una persona normal, sin ningún tipo de problema, que de repente empieza a ver que está caminando, pero que ahora siempre choca una pierna con el piso. O ahora, no sé qué me pasa, pero últimamente simplemente ahora, cada vez que voy a pasar un pequeño murito, uno de los pies pega. O sea, eso Ujú. prácticamente que comienza, mi ritmo comienza a ir un poco tarde, no elevo la pierna lo suficiente en el tiempo que tengo. Entonces, ¿qué hago? Le creo particular, dependiendo, por eso te dije antes que la evaluación es fundamental. Si no tienes una evaluación que sabes cómo le está afectando a esa persona, no puedes crearle ningún tipo de tratamiento. En este caso, tú evalúas qué está pasando y si justamente está relacionado al ritmo, tú le creas un patrón rítmico que primero, si lo puedes relacionar con un gusto musical que lo motive, ahí tenemos una parte extra, ¿ok? A veces, porque yo no le hago melodía a esto, es netamente rítmico, me valgo de un metrónomo y le creo patrones rítmicos donde de repente en el momento que tiene que superar algo, va a venir un ritmo en particular que lo va a obligar a elevar más la pierna, por ejemplo. ¿Ok? O con el Ya. Parkinson, crearle un patrón rítmico que él sepa que en el momento que va a levantarse, él va a tratar de sentir ese patrón, lo va a decir, digamos, mentalmente y lo va a tratar de reproducir en el momento que me tengo que parar y levantarme. O Claro. en el momento que trabajamos con obstáculos, por ejemplo, con equilibrio. Entonces, al momento que yo lo voy a poner a trabajar un cierto patrón de movimientos, lo relaciono a un patrón rítmico. Y los resultados de verdad que son bonitos verlos porque ves a una persona de repente que te dice, yo me caía, no lo sé, 3, 4 veces a la semana y de repente deja de caerse. Entonces, Claro. esto ayuda porque le creas un patrón. También, antes de yo trabajar con mi propio, digamos, método de tratamiento, yo trabajaba con otro método que de verdad que ha sido muy eficaz, pero como músico siempre me faltaba una parte, ¿no? Y este es un método de tratamiento que LSBT, se llama Lee Silverman Voice Treatment. Yo soy certificado en ese método de tratamiento y fue creado específicamente para el Parkinson. Entonces, también tiene una cantidad de protocolos que trabajan para mejorar ciertas condiciones en las que nosotros podemos influir. Porque esa es otra cosa. No podemos tratar de trabajar en algo que verdaderamente no tenemos la capacidad de modificar. Claro. Entonces, ¿cuál es el secreto de que estas cosas funcionen? Enfocarlo en eso que podemos modificar.
Y eso es lo que hemos hecho, tanto Qué con este bonito. método Lee Silverman Voice Treatment o con el que utilizo yo de readaptación rítmica. Oye, Meir, mira, yo estoy aquí escuchándote, estoy fascinado pensando en toda la gente en el mundo que todavía falta que te conozcan, que te conozcan y que puedan tener de ti, obtener de ti este tratamiento, mejorar su calidad de vida. Habíamos dicho, ok, no, no hay cura de momento, en De nombre de Dios momento. sí, pero sí hay una posibilidad enorme de mejorar la calidad de vida de las personas que están padeciendo estos procesos, ¿no? De vida. Entonces, yo creo que decir cómo hacemos, por ejemplo, yo te haría la pregunta, ¿tú tienes que atender a los pacientes en persona y presencial o hay alguna forma de hacerlo online? Tú puedes atender gente online. Sí, de hecho lo hago online también, pero claro, tienes que tener ciertas condiciones. Por Claro, ejemplo, una cosa que siempre yo le digo a las personas, si tienen una computadora, una pantalla más grande, porque, por ejemplo, con el celular, ha pasado que muchas veces son personas mayores, con el celular es imposible, no, muy pequeño. digamos, muy pequeño, tienes que estarte acercando. Yo lo que he hecho últimamente, y esto gracias al Smart Working, cuando esto Smart TV grande, tú conectas, por ejemplo, la computadora o el mismo celular a un Smart TV, y te permite ver la imagen en grande. Te pueden ver a ti y tú lo puedes ver. Otra Claro, condición, si la persona tiene un equilibrio moderado, digamos, no podemos, tiene limitaciones. Yo no puedo estar cerca. Cuando yo trabajo personalmente, yo estoy seguro que esa persona nunca se me va a caer, porque yo digamos, tomo todas las previsiones. Cuando está a distancia, o tiene un equilibrio bastante bueno, o tiene una persona, un familiar que está cerca y lo puede acompañar, entonces también así podemos trabajar. ya. Pero sí, sí se puede hacer, de hecho, bueno, yo lo hago, yo lo Ok. hago. Y cuál es la forma, ya que nos estamos prácticamente en la recta final del episodio, pero cuál es la forma de contactarte, Meir? Porque ahora me viene, es que yo quiero saber más, yo particularmente, pero yo sé que también la gente que estará viendo y escuchando quisiera saber más acerca de tu método, de las posibilidades que tienen dentro de su proceso, pero al mismo tiempo esa necesidad de encontrar a alguien que lo ayude, no solamente atiborrándolo de pastillas, sino que también hay una alternativa que les puede dar, en lo que habíamos dicho antes, pues esa posibilidad de calidad de vida. ¿Cómo son las maneras de contactarte a ti? Yo tengo digamos que hasta ahora es la vía que ha funcionado mejor, es el Instagram, Sí, que es meirherrera.salutogénesis. Por ahí, la verdad es que ha sido hasta ahora, ha sido la vía más segura, más precisa y normalmente después las personas que han estado interesadas, entonces intercambiamos teléfonos y nos ponemos de acuerdo. Pero esa ha sido la vía que he utilizado hasta ahora para okay. contactarme. Bueno, seguramente aquí Eh, abajo está apareciendo y ya ustedes tendrán la posibilidad de anotarlo. Igualmente lo vamos a colocar en la descripción del capítulo, porque a mí me parece que esta conversación con Meir, de pasar de hablar de la música, los efectos en el cuerpo, se terminó poniendo pues sumamente reveladora de hecho que puede una persona mejorar su calidad de vida. Eso quiere decir que mejora la persona su calidad de vida y su entorno va a mejorar también y va a tener pues todos los años de vida restantes, va a ser un poco más feliz, que es la intención al final es ir tratando de conquistar cada día un poquitico más de felicidad. Y esta es una opción así con el es. tratamiento de Meir y su innovadora técnica de mezclar fisioterapia con música. No se pierdan de ver un pentagrama para ejecutar ejercicio. A mí me da risa, Tal pero es que cual. no me da risa de burla, sino de fascinación porque yo nunca me imaginé que pudiera existir esta mezcla de patrones rítmicos para mejorar una enfermedad de Eh, esas características, ¿no? Meir, yo te y agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, te agradezco muchísimo un todo el placer, aporte Alexia. que Sí, un diste en esta placer. conversación. Y bueno, al finalizar todos los episodios, yo le pido a la gente que me regalen un libre por todos. Tú sabes que el libre por todos es el juego famoso, yo lo digo en todos ¿Cómo los no? episodios, pero creo que es bueno recordarlo para quienes no son de Venezuela. Agarra y estamos jugando y resulta que todos los que están escondidos ya los han encontrado y falta uno.
ese último que queda podría correr antes que el que lo anda buscando y librar a todos los que Libre de fueron. pronto. Entonces, más o menos es la intención de este podcast, ir recabando información con gente maravillosa como tú, que tiene un aporte valiosísimo que entregar a la humanidad. Y de esa manera, entre todos, de repente crear ese libre por todos, con todo esto que estamos recogiendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el libre por todos de Meir? Esa frase, el conocimiento, esa filosofía o aquello que tú quieras compartir que representa el nombre de libre por todos. Yo podría decir, Alexis, que así como nos preocupamos por financieramente, por llegar a un punto en la vida de estar, digamos, oye, protegido, cómo voy a vivir, cómo voy a... Yo creo que tiene que haber una preocupación igual o mayor por cómo quiero llegar, qué ahorros voy a hacer para llegar con un capital suficiente, físico, cognitivo y tener una buena calidad de vida. Eso sería. Yo le diría a las personas todo lo que puedan utilizar, todas las herramientas posibles, úsenlas porque al final se agradece uno poder ver eso, lo que les acabo de decir del señor este de 102 años. Llegar, él murió con una excelente calidad de vida. Eso, ese es el libre por todos. Sí, ahí está el libre por todos de Meir. Meir Herrera, fisioterapeuta, cantante de ópera y aplica una técnica en la cual se combina la música o los patrones rítmicos para mejorarle la calidad de vida a las personas que padecen de Parkinson y también ayuda a muchas personas con Alzheimer. Está en Italia y pues un venezolano para llenarnos de orgullo. Gracias por estar en Libre por Todas. A ustedes que estuvieron aquí conectados y viendo esto, y disfrutaron de este maravilloso invitado que tengo yo hoy, pues les recuerdo que pueden suscribirse si no lo han hecho, que pueden activar la campana de notificaciones para que les recuerde cuando subimos un nuevo episodio con información sumamente valiosa como la de hoy, pero también compartan. Fíjense que este episodio de hoy tiene esta información que vale mucho para ti, para mí, y para el resto del mundo, porque aquí puede haber una gran solución para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Así que no se olviden de compartirlo y le agradezco muchísimo los comentarios y todo lo que puedan escribir ahí abajo, porque estaremos revisándolo y por supuesto atendiendo a cada uno de ustedes. Su opinión y su comentario es muy valioso para nosotros. Meir, agradecido contigo y un gran abrazo desde yo acá. También muy agradecido. Un abrazo y muchísimas gracias. Chao.